hemos llegado al tercer domingo de Adviento. Gracias a Dios por haber guardado la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Gracias a Dios también porque a muchos de nuestros hermanos, amigos, familiares que habían estado en momentos de tribulación, el Señor los ha ayudado. A otros, pues en su soberanía y en la grandeza de su amor, ha querido llamarlos a su presencia y ya están allá disfrutando la gloriosa presencia de nuestro Dios. Ya están contemplando su hermosura. Y quiero decirles sinceramente que están mucho mejor que nosotros. Nosotros acá todavía estamos cuidándonos, protegiéndonos, con el pendiente de ponernos nuestro cubrebocas, de no contagiarnos. Pero a quienes el Señor ha tenido a bien llamar a su presencia, ya están allá, están mejor, están descansando, ya no se preocupan por lo que van a ganar, lo que van a gastar. Ya prácticamente han entrado al descanso eterno, disfrutando la promesa que el Señor Jesucristo nos dio de ir y preparar un lugar, una morada, para que donde Él esté, también estemos nosotros. Así que gloria a Dios por todo lo que Él ha decidido. Mientras tanto, los que estamos aquí, este domingo, el Señor a través de su palabra nos llama a que nos alegremos. Quiero decirles que a mí me resulta un poco difícil, o muy difícil, entender el mensaje de Dios para este día. Y lo es por las razones obvias, por la situación que vivimos, por el contexto en el que estamos, pues aún por los problemas personales que cada uno de nosotros tiene, por los problemas familiares que tenemos, en medio de las preocupaciones, pues no es muy fácil, no nos resulta cómodo alegrarnos. Hoy, pues aún privados de nuestra libertad, es difícil alegrarnos. Cuando salimos lo hacemos con precaución y andamos con mucho cuidado. Y la verdad es que no disfrutamos hoy como antes esa libertad que tenemos. De no ser por la libertad que tenemos en Cristo, yo creo que pues la situación sería mucho más complicada. Pero pues es difícil, resulta difícil alegrarse, pues aún comiendo, porque pues la distracción a veces causa alegría, el alimento causa alegría, el buen descanso causa alegría, y hoy parece que estos factores no contribuyen a asimilar o a tomar pues con mucha facilidad, con sencillez, lo que el Señor demanda para nosotros este día. Yo he tratado de pues comentar en mi corazón con el Señor esta parte que les comparto, porque pues sí me resulta difícil que Dios en un momento como este nos llame a estar alegres, entendiendo pues que es difícil para alguien que tiene en este momento dolor en su corazón por el fallecimiento de algún ser querido, pues pueda hacerlo, pueda alegrarse. No me siento capaz de decirle, hermano, amigo, pues alégrate. Pero Dios sí lo hace. Pero Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, Él lo hace. Y gloria a Él por hacerlo. Resulta difícil para alguien que tiene algún familiar internado, intubado, rodeado de aparatos, bajo tratamientos, para ayudarlo a sobrevivir, pues resulta decirle, oye, pues dice el Señor en su palabra que te tienes que alegrar. Si no es fácil que se alegre alguien pues que ha tenido que cerrar su negocio, o que pues ha quebrado su negocio y que está tratando de levantarlo y pues nada más no se dan las condiciones. Es difícil que se alegre una madre que ve a sus hijos atrapados en las redes de las adicciones y no encuentra la forma de librarlos de ahí.
Una madre sufre cuando ve a sus hijos en problemas, y la madre a veces es menospreciada, a veces no las tomamos en cuenta, pero tienen un sentir que Dios ha puesto en ellas para advertirnos de consecuencias duras y difíciles en la vida, pero a veces no lo entendemos, y cuando tropezamos y caemos y vive nuestra madre, se duele, hay dolor en su corazón al ver a algún hijo atrapado en una adicción o envuelto en un conflicto, en un problema. Y es difícil decirle entonces a esta madre que se alegre. O es difícil decirle a alguien que está viviendo ahora la infidelidad conyugal, sea varón o sea mujer, pues que se alegre. De modo que pues resulta difícil pedir que nos alegremos, pero resultaría difícil siendo una invitación o un llamado que yo les haga a ustedes, porque ni yo mismo tengo en este momento la alegría suficiente para motivarles a que se alegren. Pero viniendo de Dios el llamado, entonces tendríamos nosotros que pedirle el favor para discernir cuál es su voluntad para con nosotros este tiempo. ¿Por qué Él nos llama a alegrarnos en una situación así? Y yo creo que leyendo el texto bíblico encontramos algunas razones. La primera razón es porque pues Dios es fiel. Indudablemente los que somos hijos de Dios hemos vivido y hemos comprobado que Él es fiel y que todo lo que ha prometido Él lo cumple. Todo lo que Él ha prometido Él lo cumple. Muchos de nosotros nos hemos gozado y precisamente nos hemos alegrado en el cumplimiento de cada una de sus promesas. Hemos clamado y Él nos ha respondido. Le hemos pedido y nos ha dado. Hemos tocado a la puerta de su corazón y se ha movido su misericordia para con nosotros. Ha sido fiel y nos ha cuidado y nos ha guardado. Y en el tiempo que escribe el profeta Isaías escribe de parte de Dios para su pueblo. No le está pasando bien el pueblo de Dios. Como hemos mencionado en otros mensajes, o como ustedes también lo saben, por revelación de las Sagradas Escrituras, sabemos que pues el pueblo de Dios es un pueblo que le gusta andar en los altibajos, en la comunión con Él, y de repente se tornan en rebeldía, se alejan de Dios. Dios en algunos momentos deja caer su juicio sobre ellos y no impide que las consecuencias que tengan que vivir las vivan. Pero nunca los deja, nunca los abandona, siempre en los momentos más difíciles les visita, se hace presente, porque Él es fiel y porque para siempre es su misericordia. Y en el pasaje que hemos visto, efectivamente Dios, en medio de la situación que vive su pueblo, va y les visita, y a través del profeta se hace presente. Y quiero decirles eso, amados hermanos, y yo creo que ese es un motivo para que el Espíritu de Dios, a través de su palabra, despierte en nosotros el sentimiento de la alegría. Creo que sí tenemos que alegrarnos porque Dios ha sido fiel. Porque en medio de lo que vemos, en medio de lo que vivimos, pues aquí estamos. Hemos comido, tenemos vestido, tenemos abrigo, tenemos muchos problemas y muchas necesidades, todos las tenemos. Pero Dios es fiel. De no ser por la presencia de Dios en nuestras vidas, estaríamos en otra condición. Pero Dios ha sido fiel. Entonces esta es la primera razón, su fidelidad. Tenemos que alegrarnos por su fidelidad. Y próximamente celebraremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, una promesa cumplida, una muestra más de la fidelidad de Dios. Y eso sería pues también una causa para que nos alegremos. Si gracias a Dios hemos vuelto a poner nuestro arbolito de Navidad, estamos preparando pues algún regalo, alguna cena, pues con las restricciones, pero finalmente, si Dios así lo permite, pues nos vamos a alegrar en poder celebrar en el año 2020, un año duro, un año difícil, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como una muestra más de la fidelidad de Dios al cumplimiento de sus promesas. Pero también encontramos aquí en el versículo 1 que esta alegría a la que Dios nos llama descansa en la alegría que vendrá.
Ciertamente Dios no nos pide que nos alegremos en las circunstancias que vivimos, en las circunstancias que tenemos, porque Él sabe lo que estamos padeciendo. Y eso también es importante para nosotros. Creo que también tenemos que alegrarnos por eso, porque Dios conoce nuestras tribulaciones, conoce nuestras aflicciones, no le son ajenas y no está lejos de nosotros. No nos ha olvidado, Él está aquí, Él está en nuestra vida, Él está en nuestro corazón. Y Él sabe cómo la estamos pasando. Y creo que lo más importante para nosotros en ese sentido es reconocer que Él está aquí con nosotros, que Él está presente. Pero la alegría a la que Dios nos llama descansa en lo que va a ser, con las circunstancias que hoy vivimos, con los problemas que hoy tenemos, con lo que hoy nos está causando dolor, con lo que hoy nos está haciendo sufrir. Es el llamado. Dice el versículo 1, se alegrarán. Habla de una alegría futura, de una alegría que vendrá. Y entonces nuestro corazón tiene que ir creciendo hacia el sentimiento de la alegría, porque lo que encontramos en la palabra de Dios es una promesa de cambio, una promesa de restauración. Dios nos está dando este día una promesa de que las cosas no van a ser siempre igual, de que no vamos a estar siempre así, de que Él en algún momento va a cambiar las cosas. Y más adelante lo veremos, pero la tristeza y la aflicción van a alejarse. Eso es lo que dice aquí el texto bíblico. Habla de una alegría futura, ofrecida por Dios, prometida de Dios para su pueblo que también lo somos nosotros. Lo siguiente que presenta el texto bíblico es quiénes debemos alegrarnos. Y aquí el profeta Isaías, en un lenguaje poético, personifica al desierto, a la soledad y al yermo. Cada una de estas figuras del lenguaje como representación de los corazones nuestros. Lo que representa el desierto, pues es aquel corazón lleno de incertidumbre, aquel corazón en el que es más la esperanza de muerte que la de vida, aquel corazón en el que pues es permanente la aflicción, en el que no cambia el panorama, es un panorama incierto. El corazón en el que se experimenta la soledad es aquel corazón que está cargando solo con sus problemas, con sus dolores, con sus aflicciones. Es aquel corazón que siente que Dios lo ha abandonado. Y eso no es nuevo. Eso lo sentimos en algún momento todos, incluido nuestro Señor Jesucristo, que como hombre en aquel momento en la cruz le dijo al Señor: ¿por qué me has desamparado? Es un sentimiento natural en nosotros los hombres, pero eso no quiere decir que sea cierto, porque Dios nunca abandona a nadie. La promesa que nos ha dado es: nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. Y esa promesa se ha cumplido, pero a veces nuestro corazón se siente solo. A veces estamos allí solos y ni siquiera con nuestra esposa compartimos lo que sentimos. A veces ni siquiera con nuestros hijos expresamos nuestras incertidumbres, nuestras inquietudes, nuestras frustraciones. Y entonces vivimos solos y no tenemos en quién apoyarnos. La otra persona que está representada en estas figuras del lenguaje es el yermo. El yermo es aquella tierra infértil donde tú siembras algo y no se da. Es aquella tierra donde le inviertes estrategias agrícolas para hacerla producir y nada más no produce. Y entonces este es el corazón que trabaja mucho y que ve poco resultado. Es el corazón de aquel que se ha esforzado y pues nada le sale, nada fructifica, nada prospera. Parece que Dios nos habla a nosotros en estos días, en los que algunos de nosotros pues producimos y no vendemos, le echamos ganas y no vemos resultados. Gloria a Dios por eso, hermanos. Bendito sea Dios, porque nos permite entonces que las circunstancias nos orillen a esperar y a confiar en Él, porque de Él dependemos y de Él depende todo. No depende de nosotros, todo depende de Dios y de la obra de Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón, porque separados de Jesucristo, dice la palabra, nada podremos hacer, y separados de Dios menos, y el único que nos acerca a Dios es Jesucristo. Hay un solo mediador
entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Entonces, ¿a quiénes son a los que Dios llama a que nos alegremos? A los que estamos en esta condición, es decir, a ustedes y a mí. Estoy seguro que en alguna de estas figuras del lenguaje encaja su situación personal, su situación familiar o la mía, y la de mucha gente, la de muchas empresas, la de muchas instituciones, incluida nuestra iglesia, nuestra amada iglesia Salvación en Cristo, entra en alguna de estas figuras del lenguaje, y es a nosotros a quien el Señor nos llama. Nos llama entonces a confiar en lo que Él hará. Y aquí la alegría entonces se centra en lo que Él va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? El Señor va a cambiar las circunstancias. Y siguiendo la idea del profeta Isaías, dice lo que va a pasar con el desierto, con la soledad, con el yermo. Dice, el yermo se gozará. El yermo se gozará. Esa tierra va a experimentar algo que nunca había experimentado. Se gozará y florecerá como la rosa. O sea, hay un cambio, un contraste total. El cambio de la sequedad a la fertilidad. El cambio de la escasez a la abundancia, que lo dice aquí en el versículo 2, dice florecerá profusamente. Esto es abundantemente, copiosamente. Esta es la promesa que Dios le da a estos corazones, es la promesa que Dios nos da a nosotros, a los que hoy no vemos solución, a los que hoy no vemos producción, avance en lo que hacemos. Dice Dios, yo voy a hacer que tu corazón se alegre, yo voy a hacer que tu corazón se goce, yo voy a hacer que tu corazón vea lo que yo puedo producir, donde tú no has podido hacerlo. Dice el versículo 2, y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Lo que dice aquí el Señor a través del profeta Isaías es la hermosura de estos tres lugares. Estos tres lugares se caracterizan por su belleza, por la exuberancia de su vegetación, por su fertilidad. Y dice Dios que esto lo va a poner, esto es lo que va a trasladar al desierto, a la soledad, al yermo. Es un cambio total. Está hablando de una nueva era, de una nueva etapa que solamente Dios puede hacer, porque en Dios están nuestros tiempos, en Dios está nuestra vida. Y el único que cambia las etapas de la vida, los ciclos duros de la vida, es Dios. Y aquí la promesa que Dios le da a su pueblo es todo esto que para ustedes resulta desagradable, infértil, incierto, yo lo voy a transformar, yo lo voy a cambiar. Y entonces voy a hacer que el corazón de ustedes ahora esté contento y ahora esté alegre. Y miren lo que dice aquí el versículo 2. Dice, ellos, los que esperan. El profeta Isaías habla de los que esperan a Jehová. Y dice que los que esperan a Jehová nuevas fuerzas tendrán. Y aquí dice el profeta Isaías, ellos, los que hoy están en aflicción, los que hoy están en frustración, los que hoy lloran, los que hoy tienen dolor en su vida, los que hoy están totalmente desalentados, dice, ellos verán la gloria de Jehová. Esta es la promesa que Dios nos hace en tiempos difíciles como este, en vísperas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios a través de la palabra reaviva en nosotros la esperanza de que en el Señor las cosas van a cambiar. Dios cambiará los tiempos. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios, lo bello que es Dios, porque Dios es bello, porque Dios es bueno, y nosotros tenemos que seguirlo viendo así.
Dios ha sido fiel y Dios es hermoso y Dios es bueno. En el versículo 3 dice lo que debemos hacer mientras la alegría llega. Dice, fortaleced las manos cansadas. Dice aquí que algunos ya se han cansado, ya están exhaustos. Las fuerzas se agotan, amados hermanos. Pero es para nosotros los que a veces ya nos sentimos cansados. La promesa de restauración, la promesa del cambio de estado en el alma. Necesitamos, por lo tanto, encontrar en el Señor las fuerzas que nos faltan para esperar el tiempo de Dios. Porque ni usted ni yo podemos adelantar los tiempos. Podemos orar, podemos rogar, podemos suplicar, podemos clamar, pero los tiempos son de Dios. Y Él dice cuándo y Él dice cómo, y a veces es cuando menos lo esperamos. Mientras el tiempo de la nueva era, de las nuevas cosas viene, entonces tenemos que esperar con paciencia y con fuerza. Y aquí entonces el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, a quien celebraremos los días futuros, viene a nuestro encuentro. Y a usted que se siente cansado y a mí que me siento cansado, el Señor Jesucristo me dice, ven a mí si te sientes trabajado, ven a mí si te sientes cansado, porque yo, dice el Señor Jesucristo, yo te voy a dar el descanso que tú necesitas. Fortalecer las manos cansadas. Hermano, hermana, usted se siente cansada, no se desespere. Vaya al Señor Jesucristo. En Él va a encontrar las fuerzas que a usted le faltan y que a mí me faltan para esperar el tiempo de Dios. El tiempo en el que Dios cambiará el estado de nuestra alma y se manifestará la alegría. Dice, afirmad las rodillas endebles. Aquí habla del que se siente débil. Hoy hay mucha debilidad. Ha sido puesta a prueba nuestra fortaleza espiritual. Y hay mucha gente débil. Hoy hay muchos que se han dejado arrastrar por esta situación. Y mucha gente, en lugar de estar cerca de Dios, se ha alejado de Dios. Hay mucha gente que ha aprovechado este tiempo como vacaciones espirituales. Es por debilidad, es por debilidad. Dice aquí el texto bíblico, hay que afirmar las rodillas débiles. El que se siente débil tiene que encontrar en el Señor la fortaleza. No nos podemos dejar caer. Esperamos en el Señor un cambio de página, una escena distinta. Y quien se sienta débil, como lo dije anteriormente, acérquese a Jesucristo. Vengan a mí, dice el Señor Jesús, los que se sientan cansados, los que se sientan cargados, y yo los voy a hacer descansar. Y dice el texto bíblico que aquel que se sienta desanimado, a veces el desaliento viene a nuestro corazón aún siendo hijos de Dios. Y a veces dudamos que Dios haga algo. A veces nos desanimamos porque no vemos la mano de Dios, no vemos la respuesta a nuestras oraciones. Pero Dios está atento, Dios está actuando. Solo que a veces nosotros pedimos a nuestra conveniencia. Pero no olvidemos que Dios no piensa como nosotros. Él es soberano y además Él es dueño de nuestra vida y de todas las cosas y de todas las circunstancias. Y dice aquí el texto bíblico, vienen cosas mejores, vienen cambios. Dios se va a manifestar. Vas a poder ver la gloria de Dios. Vas a poder ver la hermosura de nuestro Dios. Pero necesitas aliento, necesitas animarte, necesitas levantarte. El único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo. Dice, díganle a los que tienen poco ánimo, a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis.
he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y miren cómo termina el versículo 4, dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Y eso fue lo que pasó. Lo que estaba anunciando aquí el profeta Isaías, eso ocurrió cuando vino el Señor Jesucristo. Se cumplió su promesa y Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando el Señor Jesucristo vino, entonces alegró el corazón de mucha gente. El Señor Jesucristo alegró el corazón de mucha gente. Él hizo que los ciegos vieran. ¿Y cómo entienden ustedes que se sintió el corazón de aquel hombre? Vamos a pensar en Bartimeo, aquel hombre que estuvo ciego durante mucho tiempo y que cuando le gritó al Señor Jesucristo que tuviera misericordia de él, el Señor Jesucristo se acercó y le dio la vista. ¿Cómo se sintió ese hombre? Alegre. Se cumplió lo que el profeta Isaías había anunciado. Y eso se sigue cumpliendo, porque solamente nuestro Señor Jesucristo puede hacer que los ciegos vean. Dice aquí, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Eso ocurrió cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista en la cárcel, triste, preocupado, le manda a preguntar al Señor Jesucristo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Y el Señor Jesucristo le manda a decir, díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan. Esto se cumplió. El corazón de mucha gente fue alegrado por las obras maravillosas del Señor Jesucristo. Y de la misma forma, el Señor nos promete este día que nuestro corazón se va a alegrar. Dice la Biblia, Jesucristo es el mismo. Y así como alegró el corazón de esta gente, alegrará nuestro corazón en su tiempo. Alégrense, nos dice la palabra del Señor. Debemos alegrarnos, porque lo que hoy vivimos, el Señor lo transformará. El Señor lo cambiará. Y miren cómo termina este capítulo 35 en el versículo 10. Dice así, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Y miren cómo termina aquí el versículo 10. Y huirán la tristeza y el gemido. Esta es la promesa que Dios nos da este día. Esta es la palabra del Señor enviada a la tristeza que hoy nos agobia, al gemido que hoy padecemos. Esta es la promesa del Señor a nosotros, los que a veces ya no podemos y ya no aguantamos. Bendito sea Dios, porque está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado y bendecido sea el nombre de Jehová nuestro Dios. Alegremos nuestro corazón y demos a Dios la gloria, porque Él cambiará nuestro lamento, nuestro dolor, nuestra tristeza en gozo y en alegría. Dios bendiga su palabra.